Ahí. Ahí está, ya. Bueno, buenas tardes ya, Lorena. Vamos a comenzar una entrevista, como habíamos hablado. El mes de noviembre en BUC es el mes del bienestar organizacional. Y trajimos acá a una persona, un referente con respecto a este tema. Yo sé que tú trabajas el tema de felicidad organizacional en el Instituto de Bienestar. Así que la idea es que tengamos una conversación, te doy la bienvenida y cuéntanos quién es Lorena Zamora. Súper, muchas gracias por la invitación. Bueno, no sé si sea un referente, pero sí soy alguien que trabajo y el instituto también hace mucho tiempo las temáticas de felicidad con este apellido que es en el ámbito del trabajo. Nosotros como instituto nacimos el año 2011 y desde ahí hemos recorrido un camino, un poco siendo quizás en los primeros años más evangelizadores de poner esta temática, de ir derribando mitos, ir también como ayudando y acompañando a aquellos que fueron quizás más escépticos, eh, para ir generando este camino que de alguna manera establece que en realidad, o lo que pretendemos hacer es que las personas cuando estamos bien, funcionamos bien. Mm, Y eso tiene un impacto no solamente en la vida de cada individuo, sino que tiene un impacto en la vida de la organización, en la vida de los equipos, y obviamente también eso impacta en los resultados que una organización pueda tener al estar promoviendo el cuidado y el bienestar de sus colaboradores. mm. Entonces, en este tiempo yo te diría que desde el 2011 hasta ahora hemos ido generando aprendizaje, hemos ido capacitando y enseñando a otros, hemos tenido la fortuna de contar con el apoyo de la Universidad Adolfo Ibáñez, y eso nos ha permitido generar programas de formación en felicidad organizacional, o en psicología positiva y herramientas para el trabajo. Y ha sido lindo porque en el fondo hemos podido ir compartiendo un conocimiento, hemos ido pudiendo abordar la temática, entendiendo que es una temática que se puede trabajar, hacer gestión sobre ella, Mm. y por lo tanto, si bien el concepto a lo mejor de felicidad puede sonar un poco subjetivo quizás, o un poco etéreo, o muy lejano al ámbito de las organizaciones, eh, es algo que realmente puede ser implementado y que tiene evidencia, Claro, impacto hay evidencia medible. científica. Exacto, hay evidencia científica y hay evidencia que afortunadamente se ha ido construyendo a partir de mediciones. Entonces se puede ver de manera visible cómo se va moviendo ciertas agujas que Claro. a lo mejor uno quisiera movilizar al interior de una organización. Oye, Lorena, ¿y cómo definirías tú este concepto de bienestar organizacional? Mira, el concepto de bienestar organizacional, yo, así como para aclararlo y que tiene que ver un poco con cómo lo hemos ido enfocando nosotros, eh, tiene que ver con la construcción de buenos ambientes laborales, ¿ya? Ahora, buenos ambientes laborales quizás es demasiado acotado y podríamos pensar en ir un poquito, siendo un poquito más alto en nuestras expectativas. Ujú. Y buenos ambientes laborales, porque a lo mejor eso podría ser tan solo el clima. Y en realidad lo que nosotros entendemos por bienestar busca ir un poquito más allá, busca generar un conjunto de condiciones a través de planes, programas que apunten a mejorar la calidad de vida y la experiencia de un colaborador al interior de la organización. Ahora, esto no es solamente desde una motivación como de que las personas estén bien y lo pasen bien, sino que va de la mano de que en realidad no es la búsqueda de cualquier bienestar. Nosotros queremos que las personas puedan potenciar su funcionamiento de manera óptima, Mm. que puedan potenciar el uso de sus capacidades,
porque en la medida que nosotros como individuos ponemos nuestras capacidades al servicio, logramos mejores resultados. Y Claro. eso tiene un impacto, nos hace sentir bien por un lado, pero por otro lado hace que hagamos bien nuestro trabajo. Y Mm, entonces no solo impacta en nuestros propios resultados y en los de mi equipo directo, sino que también impacta en los resultados de una organización, y eso hace que la organización, por lo tanto, sea sustentable. exacto. Se desarrollan ciertas Mm, competencias a nivel de los equipos, se desarrollan ciertas competencias a nivel de la organización, y eso de alguna manera va construyendo una suerte como de espiral virtuoso, ¿no? Que busca y que permite experiencias de bienestar al interior de una organización. claro. Entonces te diría que tiene como esas tres grandes patas, ¿no? Que es generar condiciones a través del uso de los recursos, permitiendo Ujú. el funcionamiento óptimo, y eso impactando en el mediano y largo plazo y en los resultados organizacionales, en las metas, en la excelencia, en la calidad con la que funcionan los equipos. Claro, me gusta ese concepto como de imaginarme que como las organizaciones como ponen al centro al colaborador, ponen al centro su bienestar y es como crea la organización un ambiente Ujú. o una plataforma saludable para que las personas como que puedan desplegar la mejor versión de sí mismas y obviamente eso se vea impactado en los resultados también del negocio y la productividad. Así Eh, es. y bueno, no dejar de lado de preguntarte que ¿qué crees tú, bueno, en esta situación de pandemia, crees que quizás las organizaciones le han tomado el peso o se han preocupado más del bienestar de sus colaboradores ahora que pasó esta crisis? Como que le han tomado como la real importancia de por qué tienen que cuidar a sus colaboradores. Mira, yo diría que la pandemia ha sido un movimiento tan fuerte y tan intenso en la vida de todos, en la vida a nivel no solo de Chile, sino que a nivel mundial. Claro. eh, y por lo tanto no solamente ha sido intenso, sino que además ha sido uno de los factores que hemos vivido, de las experiencias que hemos vivido últimamente, que ha sido más transversal, ¿ya? Mm, Porque esto no tiene que ver con que afecta a los más vulnerables, con que afecta a a los de ciertas zonas geográficas, sino que ha sido muy transversal, ¿ya? O sea, el mundo del empresariado se ha visto afectado, el mundo de los trabajadores se ha visto afectado, el mundo académico, ha sido muy transversal y un movimiento tan violento que yo creo que nos ha hecho cuestionarnos muchas cosas. mm, Eh, este sacudón es equivalente como a un terremoto y por lo tanto muchas cosas, creencias, funcionamientos, es como que se nos vinieron al suelo, igual como cuando uno zamarrea o sacude mm, algo, ¿no? Se nos vinieron al suelo las creencias, se nos vinieron al suelo los procesos a nivel de las organizaciones. Yo en el acompañamiento me he dado cuenta que las organizaciones han tenido que rediseñar sus procesos y sus formas de trabajar. Los que trabajan con clientes, chuta, ¿cómo llego ahora el cliente si es que no lo puedo atender presencialmente? Y eso ha implicado de verdad una transformación. claro. Eh, entonces, creo que la pandemia ha impactado, por un lado, derribando y remeciéndonos en muchas de nuestras creencias, en muchas de nuestras prácticas, y nos ha hecho y ha facilitado Mm, que nos hagamos preguntas. Ya creo que, no sé, pues, una de los impactos más evidentes ha sido el trabajo remoto. Eso ha sido como una consecuencia transversal. A principios de la pandemia se hizo un estudio de emociones y teletrabajo a propósito de la pandemia, y efectivamente yo te diría que más o menos el 65% de las personas declaraba que estaba trabajando de manera remota y no porque la organización tuviera una política, ni porque estuviera implementando el teletrabajo, ujú, sino que porque las condiciones de pandemia lo mandaron para la casa. ¿Ya? Y eso obviamente fue de un día para otro que nos dijeron, bueno, ya no se puede trabajar más de presencial, nos vamos a trabajar de la casa. Entonces, ese ha sido un impacto súper potente porque obviamente impactó en una masa crítica muy grande de personas. Eh,
pero por otro lado, fue esto todo como de manera improvisada. Claro. Pero para fortuna nuestra, creo yo, y para el crecimiento, y precisamente en la línea de derribar ciertos paradigmas, aquí en Chile ha habido mucha resistencia en relación al teletrabajo. ¿Ya? Recién estábamos promulgando una ley ahora que iba a regular, que iba a establecer la posibilidad, y algunas organizaciones más innovadoras, otras con algunas culturas particulares se fueron abriendo a esa posibilidad. Claro. Yo diría también en nichos bien específicos, qué sé yo, la industria de las tecnologías, quizás un poco más abierta. Hay experiencias pilotos súper lindas, incluso en el sector público. INAPI es una de ellas. Ellos tenían implementado ya un programa de teletrabajo con una parte importante de su dotación. Y chuta, nos hemos dado cuenta que hay un montón de cosas que efectivamente podemos hacer bien, de manera adecuada, trabajando desde la casa. Claro. Y éramos un país muy resistente a eso. Entonces yo creo que efectivamente este sacudón nos ha ayudado a cuestionar nuestras creencias, a revisar nuestros procesos y a preguntarnos también cómo estamos viviendo. En este mismo estudio de pandemia, ponte tú, fíjate que era bien impresionante, esto fue en los inicios de la pandemia, cuando estábamos recién partiendo la medición, pero se experimentaba dentro de las emociones, un grupo de emociones tenía que ver con el entusiasmo, con estar como cómodos. Y bueno, y si uno mira la realidad, ¿qué les pasó a ese grupo de colaboradores? Estaban un tiempo con su familia, ¿ya? Tenían a lo mejor, y con esto no solamente me refiero a quienes tenemos hijos, sino que aquellos que viven en pareja, aquellos que viven a lo mejor con los padres todavía, otros que viven con amigos, otros que viven solos, podían además organizar de manera más autónoma sus tiempos. Claro. ¿Ya? ¿Para qué decir los tiempos de traslado? Gente que se traslada 1 hora y media de ida, 1 hora y media de vuelta, ahora se preparaba un café, encendía el computador y podía empezar a trabajar. O sea, Claro. ganó 3 horas diarias de su vida para poder usarla en lo que cada uno quiere. Entonces, te diría yo que obviamente ha sido un remesón muy importante, que ha sido muy interesante cosas que nos ha mostrado la pandemia, y en esa línea también nos ha hecho preguntarnos al mundo de las organizaciones cómo estamos viviendo y cómo está siendo nuestra experiencia para cada colaborador, para cada trabajador. ¿Estamos teniendo realmente experiencias de bienestar? O a lo mejor nos damos cuenta que implementamos 2, 3 medidas, desarrollamos tales o cuales tecnologías, las aplicamos a nuestros procesos y movemos la aguja. Y en realidad Sí, podemos como muy ensayo afectar, y error. justamente, podemos afectar o impactar, ya sea positiva o negativamente, porque también Claro. han habido costos en este proceso, en el bienestar de los colaboradores. Entonces si yo te dijera algo, diría que en realidad la pandemia ha facilitado que nos preguntemos y nos atrevamos a preguntar cómo está Sí. siendo el bienestar hoy día vivido en un sentido como bastante amplio. Sí, es verdad, como que en el fondo, al vernos obligados a este teletrabajo, pero que en el fondo no era teletrabajo, sino que no, como que tuvimos que adaptarnos a esa situación. Claro, es un momento muy como de crisis, como de reflexión, de analizar qué cosas funcionan, cuáles no, y de como que nos vimos obligados un poco a atrevernos, que como que nos cuesta mucho y nos da mucho miedo como el error. Yo he pensado como mucho como cultura. Ahora, eso que mencionabas tú del teletrabajo, si bien, claro, vemos aspectos positivos, que era como cómo mejorar la calidad de vida con este como beneficio, que era el teletrabajo, ¿tú crees que el teletrabajo es una arista importante para que ayuda al bienestar organizacional? Sí, yo creo que el bienestar, o sea, puede ser una muy buena herramienta, ¿ya? Ya, Ahora, tal como tú dices,
nosotros no estábamos, muchos no estábamos haciendo teletrabajo en mayo, en junio, en julio, y a lo mejor algunos ni siquiera hoy día, ya después de tanto tiempo transcurrido desde la época en que se inició las cuarentenas. Lo que estábamos haciendo era trabajo remoto, que era Claro. cambié el lugar donde estoy trabajando y lo hago como puedo, Mm, con las herramientas que puedo, con el conocimiento que tengo, pero no necesariamente cuidando todos los aspectos que requiere implementar de una manera más adecuada un programa de teletrabajo, mm, ¿ya? Eh, tenemos que pensar que una organización, por ejemplo, está compuesta por distintas generaciones, no todas las generaciones tienen el mismo conocimiento, mm. por ejemplo, de las herramientas tecnológicas, e incluso habiendo generaciones que pudieran ser más amigas de las tecnologías, muchas de esas personas más jóvenes incluso no conocían algunas herramientas tecnológicas que hoy día, después de 8 meses, pucha, dominamos niños, jóvenes y adultos, ¿no? Las distintas plataformas, Meet, Teams, Sí, Zoom y quizás cuántas otras se me van. Eh, pero efectivamente no todos estábamos preparados, no todos estábamos capacitados, no contábamos con los lugares adecuados. Este mismo estudio que te menciono yo de pandemia hablaba de, ponte tú, un 48% de personas que el trabajo lo hacían desde su dormitorio. mm, Otro grupo importante lo hacía en el living. Otro grupo quizás muy minoritario en un patio o en un balcón. Entonces teníamos alrededor, si mal no recuerdo, alrededor de un 65-70% de las personas que no tenían un espacio adecuado para trabajar. Y eso obviamente también hace que sea incómodo. claro. Además, no solamente estaba, qué sé yo, el trabajador en la casa, sino que además súmale a eso que estaban los niños, Mm, escolares y no escolares. Entonces, por lo tanto, el ambiente, yo creo, y enfatizo bastante eso cada vez que puedo, en este tiempo solo algunos han estado haciendo teletrabajo, pero hay un grupo importante que ha estado haciendo trabajo remoto sí. como puede, con las Mm, herramientas que tiene y con el conocimiento y la preparación que le tocó, digamos. Afortunadamente las personas tenemos una capacidad de adaptación bien importante, mm. y yo creo que en su mayoría la experiencia ha ido de menos a más. ¿En qué sentido? Eh, Quizás la satisfacción, el conocer las herramientas tecnológicas, el poder buscar espacios de coordinación con los hijos, con el marido, o con quienes compartes el espacio de tu casa, obviamente ha hecho que las dinámicas sean perfectibles y que vayan mejorando y eso nos dé también una mejor experiencia. Pero eso no quiere decir, y sobre todo pensando en que probablemente vamos a terminar este año y vamos a partir el otro Mm, con un grupo importante de gente trabajando de manera remota, que no podamos hacer cosas para mejorar esas condiciones. exacto. Eso te iba a preguntar porque en el fondo, como es súper importante la distinción que tú haces entre teletrabajo y trabajo remoto, y Ujú. viendo que en el fondo este concepto iba a traer que muchas empresas ya lo estaban empezando a gestionar de antes, porque pensaban que iban a mejorar la calidad de vida de los trabajadores, también se vio el otro lado, que hay un estudio que dice que casi el 70% de las personas que hacen teletrabajo están muy estresadas. Ujú. Y puede ser por todas las cosas que tú también mencionaste antes, que no están las condiciones, que están con niños, no, en el fondo no están las condiciones ni físicas, ni ergonométricas, que en el fondo no estaban preparados para eso y puede que eso aumente el estrés, aparte del contexto en que estamos viviendo hoy. ¿Tú crees o has visto en esto que tú trabajas también como en la consultoría, de si las organizaciones se están haciendo cargo de esto o qué podrías recomendarles que tuvieran que tener ojo para ir haciendo estas mejoras que decías tú? Mm. Sí, yo creo que mejora, sí, o sea, como decía, tenemos una tremenda capacidad de adaptación
Y en eso hemos tenido que estar obligados a revisarnos, ¿no? A Mm, revisar cómo estamos trabajando, a revisar cómo lo estamos haciendo. Pero yo creo que partiendo así como casi en la pirámide de necesidades de Maslow, hay que partir por aquellos componentes que son más higiénicos, ¿no? claro. Y de pronto el poder contar, primero que todo, con una conexión a Internet que sea medianamente Mm, estable, es algo que las organizaciones se tienen que preguntar y tienen que buscar estrategias para poder permitir que la gente que esté en trabajo remoto pueda tener una buena conexión a Internet. claro. Y nada, pues, y desde ahí tener el equipamiento, tener contar con un lugar además que físicamente sea adecuado. Es distinto trabajar desde el sillón a poder trabajar en una silla de escritorio. Yo me reía, pero en los chats de apoderados del curso, un día una mamá dice, lo que más extraño de la oficina es mi silla. Me Y es pasó lo verdad, mismo. porque obviamente chuta el dolor de Sí. espalda, Cuello. o el de pronto te encuentras con tus hijos y entonces ya no puedes estar en el escritorio, te vas a la pieza uno, instalas una mesa, Sí. bueno, en fin. Entonces, yo creo que pensando en eso, condiciones, primero, cuáles son las condiciones higiénicas, las más Mm, básicas, y después creo que hay cosas re importantes de la preparación, de las competencias, el preguntar también, porque nosotros en general en las organizaciones tendemos a tener un rol muy importante de la jefatura. Y hay culturas donde en realidad el liderar un equipo pasa por tener a tu equipo visible, al lado y en control. claro. Eh, Hay mucho de un estilo de supervisión que está en el día a día, que está está sentado, no está sentado, está sacando la vuelta, no está sacando la Mm, vuelta, muy desde dinámicas bastante en la línea de la desconfianza. sí. Y obviamente esto nos ha puesto en otra exigencia, pues hoy Mm, día tú tienes que confiar que tu equipo está trabajando, o bien puedes por un lado confiar, pero por otro lado desarrollar una propuesta de gestión que te permita medir, evaluar y por lo tanto decir, ok, está funcionando perfecto, está respondiendo a los objetivos que nos planteamos. Pero eso significa hacer una gestión distinta, porque ya no exacto. estás en la gestión presencial donde estás mirando y donde te Mm, das una vuelta para chequear que todos están haciendo lo que tienen que hacer, sino que tienes que poder ver a través de una herramienta de gestión, ah, mira, sí, fíjate que abro mi computador y me doy cuenta que las cosas que tenían que hacerse, efectivamente los equipos las hicieron. Entonces, pucha, ahí yo creo que hay cosas mucho más de fondo, porque hay que trabajar con los liderazgos para mm, poder favorecer ese tránsito de una dinámica de liderazgo quizás muy controladora a una dinámica de liderazgo que eh, permita inspirar a los equipos, movilizarlos, motivarlos y ir acompañando su proceso de trabajo, pero ya no a los ojos, ¿no? De que él lidera un grupo, claro, no sino es que del control. Mm, claro, mirando los resultados que las personas reportan. Eh, en ese sentido, también va a ser súper importante que no todas las personas están igualmente capacitadas o porque a lo mejor tú te han trabajado 10 años, 15 años en una modalidad, con un estilo de liderazgo, con un tipo de proceso y de pronto todo eso cambió. ¿Ya? A mm, lo mejor el jefe sigue siendo el mismo, pero cambiaron los procesos, cambió la forma y no todos tenían las mismas habilidades, las exacto. mismas, no sé, pues por ejemplo desde la capacidad de organización, a alguien que toda la vida le dijeron, mira, primero haces esto, después haces esto, y en tercer lugar haces esto, y de repente queda en blanco, y bueno, ahora hazlo y tú ve cómo lo haces. Claro. Hay gente que se angustia, hay gente Mm, que lo pasa mal, y creo que también algo de esa muestra donde hay un grupo importante de gente que reporta sentirse estresado, puede estar viviendo algo así, ¿no? No mm. sé cómo organizar el trabajo, no sé si lo estoy haciendo bien. Antes a mí me decían cómo programarme, hoy día nadie me lo indica. O no sé, Quizás po, ahora son competencias nuevas, como decís tú, herramientas tecnológicas nuevas.
exacto. Mm, Entonces ahí hay un componente que requiere ciertos acompañamientos, requiere brindar herramientas, requiere capacitar, requiere generar cambios en los estilos de liderazgo mm, y por lo tanto también requiere revisar cómo vamos a ir mirando la claro. gestión quizás mucho más por objetivos, por resultados. Hoy día hay un concepto que hasta hoy día existe, ¿no? Que es como el marcar tarjeta. Mm, El que entonces un indicador que alguien estaba trabajando es que marcaba tarjeta a las 8:30 de la mañana y no sé, la de salida la marcaba a las 6:30 de la tarde. Y ese era un indicador de que la persona estaba. Pero nosotros como país también sabemos que tenemos unas tasas de productividad muy bajas. sí, Entonces, también hemos ido aprendiendo que el indicador de que alguien esté en el trabajo no necesariamente significa que claro, ese trabajador esté productivo. siendo Mm, suficientemente productivo. mm, Y obviamente el transitar hacia herramientas que permitan acelerar la productividad tiene que ver, creo yo, con el poder inspirar y con mm. el poder tener procesos eficientes que permitan ir estableciendo con claridad cuáles son los objetivos a alcanzar para que cada persona pueda ir tras esos objetivos. Claro. En verdad como que te escucho y como que veo todo lo bueno que ha traído la pandemia. Como que ponte tú, como que me pasa que, no sé, pues para mí es demasiado importante el tema de la confianza. Creo que es como la base para cualquier organización. Entonces, como que, claro, lo que decís tú, como en el fondo nos vimos obligados a que los líderes van a tener que confiar y a cambiar a una forma nueva de trabajo, como decís tú, como en base a objetivos, como ya no voy a ver la productividad porque alguien está 9 horas sentado en su escritorio, sino que confío en ti, obviamente lo que decís tú, entregarle las herramientas, las capacidades, etcétera, pero en el fondo nos hemos visto como obligados a confiar, obligados como a desarrollar cosas que son muy buenas para las organizaciones. Entonces, Sí. como que siento que hay que como que sacar esos aprendizajes y seguirlos como potenciando. Sí, de todas maneras. Ahora, yo igual creo que esa confianza o ese tránsito del liderazgo no tiene que ser una confianza ciega, sino que tiene Mm, que ser una confianza lúcida. Y por eso creo que no basta con que hagamos un voto de confianza, sino que la confianza tiene que ir acompañada de una buena herramienta de gestión que me diga, ok, estás poniendo tu confianza de manera adecuada o no, fíjate que hay algo que está pasando que en realidad los resultados no se están alcanzando, veamos cómo ajustamos ciertos procesos, cómo claro, incorporamos ciertas habilidades, cómo habilitamos el uso de algunas herramientas y decimos, hoy sí, fíjate que ahora los objetivos se están logrando. Ah, ok, entonces esta persona es capaz. ¿Te fijas? Porque si yo digo, bueno, de ahora en adelante confío, pero no hago nada para cambiar la dinámica de trabajo, probablemente me voy a dar un gran tropezón y exacto. no voy a tener Mm, resultados. O sea, hay que cambiar ideas, pero ideas que estén al servicio de poder decir, bueno, ¿cómo vamos midiendo esta nueva forma? ¿Cómo vamos haciendo reportes? ¿Cuáles son los indicadores que vamos a estar claro, mirando para ir reforzando que en realidad estamos haciendo las cosas bien? exacto. Bueno, aparte de ese acompañamiento, nosotros en lo que es nuestro como sello y nuestro propósito en Book, es que como desde lo que es la tecnología, ¿Mm? eh, nosotros hablamos de crear un lugar de trabajo más feliz, porque en el fondo es como liberar a recursos humanos de todos los temas administrativos, de toda esa gestión que te quita mucho tiempo, y automatizar procesos para que recursos humanos se puedan centrar mucho más en las personas. ¿Ya? En el fondo, ese es como el propósito de Book y por eso le interesa como crear lugares de trabajo más felices porque con toda esta conversación en el fondo es el propósito centrarnos en las personas, en evaluar estas capacidades que decís tú, en este tiempo para dedicarme a hacer un acompañamiento, etcétera, ¿ya? Eh, ¿Cuál crees tú que es como el rol de recursos humanos? Porque también el rol de recursos humanos cambió en pandemia, o sea, tenemos un rol mucho más protagónico.
¿Cuál crees tú que serían como los principales como conceptos o hitos o procesos que no debiéramos como recursos humanos centrarnos para poder potenciar estos lugares de trabajo más felices? Mira, yo en eso creo que primero tenemos que levantar información. Mm, Creo que es muy importante levantar información, y no solamente levantar información a través de grandes encuestas o instrumentos de medición, sino que generar buenas conversaciones con los equipos, con los liderazgos, con los colaboradores. No basta que la información sea levantada en una única capa. Yo creo que claro. necesitamos una conversación bastante transversal con todos los actores. ¿Y para qué nos va a servir eso? Generar buenas conversaciones, y el levantar información nos va a permitir escuchar, nos va a permitir escuchar necesidades, nos va a permitir escuchar ideas también, Mm, aportes, eh, y generar de alguna forma dinámicas de participación para abordar los desafíos, para abordar las soluciones que tenemos que implementar, para buscar buenas estrategias, para rediseñar procesos, porque nosotros siempre decimos que de alguna manera quien mejor conoce la función, el cargo, es aquel que lo desempeña. Y aquí no hay que inventar la pólvora, o sea, cuando uno establece y hace descripciones o levantamientos de perfiles, uno va y lo que mira son cuáles son los perfiles más exitosos, cuáles mm. son como tu ideal, y acá podemos ir haciendo lo mismo, o sea, generemos conversaciones, levantemos información e involucremos a lo mejor a aquellas personas que nos parecen que pueden ser buenos aportes al diseño de soluciones, a la revisión de procesos, etc. Creo que eso puede hacer que en realidad este rediseño de las organizaciones, que nos afecta en muchos de nuestros ámbitos, mediante una gestión participativa, esté en línea con la experiencia del colaborador. Mm, Y eso yo creo que es súper importante. O sea, que no diseñemos procesos, porque, no sé, por ejemplo, incluso antes de la pandemia, ¿qué quejas uno escucha? No, es que son muy lentos, es que es muy burocrático, mm. es que se pierde mucho tiempo en los papeles van, vuelven, y de La pronto cuando nos atrevemos, comunicación, la descoordinación. exacto. Entonces cuando nos atrevemos a decir, bueno, a ver, pero ¿cómo lo harías tú? ¿Y tú cómo lo harías? Sí, en realidad Mm, a mí me hace sentido. Y ponemos a conversar a dos personas que desempeñan el mismo cargo, o donde uno es proveedor y el otro es cliente a nivel interno, y generamos que en realidad ese proceso, si lo hacemos de esa forma, es más eficiente, es más cómodo para esta persona y más cómoda para esta persona. Chuta, estamos impactando sin duda en la experiencia colaboradora ahí. mm, Eh, por otro lado, creo que otro hito súper, súper, súper importante es el fortalecer las dinámicas relacionales, ¿ya? Cuando se ha hecho trabajo y se ha investigado equipos de alto desempeño, uno de los factores, hay un proyecto súper bonito que es el proyecto Aristóteles de Google, donde ellos se ponen a mirar, bueno, ¿cuáles son nuestros equipos de alto desempeño? Este y este ya. ¿Y qué tienen en común esos equipos? Como, de alguna manera, una suerte de laboratorio. mm. Miremos esos equipos para ver cómo replicamos esas condiciones en otros lados, y así, chuta, pasamos de tener a lo mejor un equipo de alto desempeño a tener 4, 5 o todos funcionando como equipos de alto desempeño. Claro. Chuta, se buscó si eran afinidades, se buscó si eran temas de edad, se estudió si es que en realidad tenía que ver con el nivel de estudio, y finalmente se terminó llegando a la conclusión que los equipos de alto desempeño tenían excelencia en sus dinámicas relacionales. Mm, La calidad de sus vínculos eran buenos vínculos. Habían interacciones positivas, habían relaciones de colaboración, había apoyo, había mutua validación. Entonces, creo que por ahí también hay una cosa interesante, cómo acompañamos nuevamente a los equipos, a los liderazgos, a generar buenas dinámicas relacionales entre pares, entre áreas, entre los jefes y sus mm. equipos.
Eh, Creo que ahí podemos ganar un gran espacio, ¿no? Eh, Generar procesos que de alguna manera vayan fortaleciendo el apoyo, la colaboración, la participación y los buenos vínculos. Mm, sí, es muy cierto, en verdad, como, bueno, las organizaciones son sistemas, entonces, como, cómo se van generando estas redes y estas interacciones, al final es lo que arma la cultura y este como, como contexto de bienestar como saludable, según cómo se vayan dando esas interacciones. Eso me encanta. Oye, para ir finalizando, ¿cuál es tu visión o cómo te imaginas eh, este concepto de bienestar organizacional para el 2021, luego de que estas organizaciones, como dijiste tú, estamos en un proceso de reflexión y estamos como tomando como cuáles han sido las buenas prácticas? ¿Cómo te imaginas tú este concepto en el 2021? Mira, yo me imagino que este proceso como de cuestionarnos, porque no es inmediato, ¿ya? O sea, yo Mm, creo que, y en eso podemos decir que hay realidades súper diversas. A lo mejor hay organizaciones que han tomado la bandera del bienestar organizacional hace un rato y por lo tanto ya vienen haciendo gestión. Yo conozco varias organizaciones que están en esa lógica, pero hay otras organizaciones que no lo habían visto mm, y a lo mejor hay muchas otras que tampoco lo han visto todavía. Entonces creo que no podría decir que es una única realidad. Creo que hay realidades que son diferentes y a lo mejor hay algunas organizaciones que van a tener que trabajar en sus aspectos súper higiénicos y en ese sentido tienen un largo camino que recorrer para alcanzar de verdad mayores niveles de bienestar. Y hay otros que van a ir haciendo perfectibles sus procesos y creo que ese es un desafío constante, ¿no? O sea, hoy día vivimos en un mundo tan incierto, tan volátil, mm, tan ambiguo, que en realidad la capacidad de adaptación al cambio es una competencia tanto individual como organizacional súper demandada hoy día, ¿ya? Entonces creo que ese mirarnos, ese reflexionar, ese decir, bueno, ¿en qué lugar nos encontramos? Ojalá que sea una reflexión que se siga generando, que sigan apareciendo preguntas, que se amplíen las miradas también, mm, ¿ya? Creo que hoy día la pandemia nos ha sacado de nuestra zona de confort y nos ha puesto por desafío, bueno, ¿cómo hacemos mejor las cosas o cómo hacemos las cosas ahora, ¿ya? mm, En este nuevo escenario. Y creo que eso va a dar pie para que se rediseñen las prácticas, para que mm. se rediseñen las creencias que hay detrás de esas prácticas, para que se reestablezcan dinámicas distintas al interior de los equipos. Entonces, si yo pienso que va a pasar a lo mejor el siguiente año, yo diría que vamos a estar en un proceso de cambio importante, de cuestionamiento, de tomar conciencia de algunas cosas que venimos haciendo bien, cuáles a lo mejor ya no nos sirven Mm, en nuestra nueva modalidad y por lo tanto, cómo rediseñamos, cómo repensamos nuestras organizaciones. Así que creo perfecto. que es como inspirador, ¿no? Demasiado, yo estoy demasiado inspirada. Como que o sea, yo soy una fiel creyente de que, independiente de que sí hay datos y estudios de que en el fondo un colaborador más feliz es más productivo, sí creo que uno aporta un mundo mejor desde las organizaciones o desde que yo también llego a mi casa más feliz. Claro, Entonces, creo que es súper inspirador y que en el fondo, desde el rol de recursos humanos, desde como la responsabilidad de las organizaciones de ayudar a que haya gente más feliz, me parece como un desafío muy bonito, como para hacer un mundo mejor y para disminuir todas las tasas de depresión también que existen en el mundo. sí, sin duda. O sea, eh, en eso, fíjate que de alguna manera aquellas organizaciones o aquellos grupos que han sido más escépticos, creo que hay una invitación, hacer una Mm, invitación un poco a revisar el impacto. Hoy día hay afortunadamente mucha medición, mucha evidencia en indicadores, no sé, súper propios de la gestión de personas, como la rotación, el claro. ausentismo,
las licencias Mm, médicas, incluso en términos de productividad, de rentabilidad, se mm, ve que aquellas organizaciones que invierten en bienestar terminan generando más recursos. Entonces creo que tenemos como que desafiar esas creencias y también saber que incluso si nuestros rediseños, si nuestras nuevas formas de hacer el trabajo que veníamos haciendo desde hace años involucra algún nivel de inversión económica, mm. esa inversión económica va a tener un retorno. Un retorno, ¿Ya? exacto. Sí, de todas Y maneras. por lo tanto, eh, creo que hoy día el ocuparse del bienestar tiene que ser mirado como una inversión Mm, y no como un costo. exacto, sí. Bueno, hay estudios dicen que las organizaciones que invierten en bienestar son 20% más competitivas en el mercado. O sea, O efectivamente hay sea, un retorno. eso, hay un retorno, eso hoy Mm, día yo creo que nadie podría decir que no hay un retorno, hay comparaciones, hay casos de estudio, sí, eh, hay experiencias que en realidad establecen que las personas cuando están bien, funcionan bien y cuando mm, funcionan bien dan su mejor esfuerzo y exacto. cuando tú das tu mejor esfuerzo adquieres resultados. Mm, Eso es lo que le decimos a nuestros hijos todo el tiempo. mm, Le decimos a nuestros hijos, si tú te esfuerzas, si tú le pones talento, y no sé, cuando estábamos tratando de hacer orientación vocacional para los que están saliendo de cuarto medio, les decimos, haz lo que seas, dedícate a lo que quieras, pero lo que quieras, hazlo bien. mm, Porque además, chuta, te vas a dedicar a eso los siguientes 40 años de tu vida, y no solo los siguientes 40 años, sino que, chuta, 8 horas diarias por lo menos, es una parte demasiado grande de nuestra vida para que no sea importante si es que estamos exacto. bien o mal en el Mm, trabajo. mm. Es demasiado importante. Pasamos Entonces, demasiadas horas al día en el trabajo, ¿verdad? sin duda, o sea, es una parte importante. Nosotros sabemos por estudio que la correlación entre la felicidad en el trabajo y la correlación con la felicidad en la vida es de un 0,7%. Mm, ¿Ya? Una correlación es perfecta cuando la relación entre variables es de un 1. Entonces, esta correlación es demasiado alta mm, para que no la miremos y para que digamos, chuta, me voy a preocupar de mi bienestar de 6 de la tarde en adelante o sábado, domingo y festivo. No, o exacto. sea, somos un todo, no cambiamos, tratamos de cortar el switch, ¿no? Pero no es tan fácil y en realidad tiene muchísimo más sentido pasarlo bien Mm, y vivir en bienestar, tanto en tus espacios de vida personal, familiar, como laboral. exacto. Bueno, muchas gracias Lorena, muy inspirador. Espero que esto mismo lo podamos transmitir también después en la nota que yo voy a escribir sobre esta entrevista. Así que nada, pues muchas gracias por tu tiempo, gracias Ujú. por dedicarte a este tema tan importante que a mí me encanta también. Así que nada, pues a seguir creando más bienestar organizacional. Sin duda. Muchas gracias por la invitación y ojalá que sirva para ir sembrando nuevas semillas y Eh, también dando nuevas ideas, porque esa es la sí, idea. de todas maneras. Bueno, muchas gracias y bueno, te voy avisando cualquier cosa cuando lo publiquemos. ¿Ya? Súper. ¿Ya? Ya, Que que estés estés muy bien. bien. Igual. Chao. Chao.